Buenas noches, doctora Inmaculada González. Hola, buenas noches, Marian. Buenas noches. Bueno, antes ya estábamos comentando que eres directora del Centro de Medicina Biológica Novadona, que está en Barcelona. Sí. Pero cuéntanos, ¿qué es esto de la medicina biológica y qué hacéis en vuestro centro? Pues mira, la medicina biológica es una medicina holística que trata a la persona, no a la enfermedad. Y nosotros pensamos que la causa de la enfermedad es un compendio de situaciones que van desde lo emocional a los tóxicos que ingerimos con la alimentación, la medicación, la contaminación ambiental, y lo que hacemos es tratar de curar la causa de la enfermedad, no solo los síntomas. Por eso Para se ello llama... nos valemos de la homeopatía, de la fitoterapia, de la terapia neural, de la acupuntura, etcétera. Por eso se llama que es conocer lo que ha llevado a nuestro paciente a enfermar y poner los medios que pasan, sobre todo por un cambio de hábitos, para que no vuelva a enfermar. Recuperamos el testigo de Hipócrates y pensamos que el mejor medicamento es nuestro alimento. Es decir, que ante cualquier situación va a ser necesario un cambio de alimentación en primer lugar, y después un programa de ejercicio físico, ayuda en el control del estrés y, bueno, todos los métodos terapéuticos adecuados a cada caso. Bien, doctora Inma, es por eso que se llama un enfoque holístico, porque trata a la persona pues desde todas las vertientes, ¿no? Entonces, es por eso que habría pues que mirar qué es lo que esta persona come, qué medicación está tomando, cómo es su ambiente, como bien has dicho, cómo influye el ambiente en la persona. Y entonces cómo van apareciendo pues estos síntomas y de dónde vienen, ¿no? Entonces es verlo en toda su situación, tanto pues puede ser su situación social, la parte más pues de alimentación o de hábitos, y todo lo que es la parte emocional, ¿no? No es lo habitual que cuando estamos acostumbrados que cuando llegamos a, vamos a llamar a la medicina más convencional, se centran pues mucho en el síntoma, pero no en la persona, no hacen una visión global de la persona, y en esto radicaría mucho la diferencia de vuestro centro, ¿no? En ver a la persona en todas sus vertientes, en darle un enfoque pues global, que a veces cambiando cosas ambientales o cosas de la alimentación, ya podemos solucionar problemas. No es necesario ir pues rápidamente pues a tomar la pastilla, ¿no? Que a veces ocurre esto. Exacto. Bien. Sí, sí. ¿Y qué es cierto que están especializados en la salud femenina, concretamente? Sí. Bueno, nosotros tenemos pacientes masculinos y niños, pero sobre todo tratamos a mujeres, y especialmente en este periodo, en el periodo de la menopausia. Yo creo que, bueno, la salud de la mujer se ha medicalizado mucho. Piensa que ahora las niñas, cuando nos dicen que tienen la primera regla, se les da una compresa y prácticamente una sal de Eva. Después, ha habido un intento también de suprimir las reglas con hormonas. Estamos medicalizando el embarazo de las mujeres, estamos medicalizando el parto, programando partos, cesáreas que a veces son innecesarias, se han hecho muchas episiotomías. Entonces, cuando nos llega la menopausia y ya nos liberamos un poco de la regla, se nos da la terapia hormonal sustitutoria y volvemos a menstruar. Esto de la terapia hormonal sustitutoria realmente ha causado muchos efectos secundarios. No se ha valorado el riesgo que suponía hormonar la menopausia, y luego se vio que estaba aumentando el cáncer ginecológico y de mama. Después, otra de las consecuencias de la menopausia
es la osteoporosis. Ajá. Entonces, el tratamiento de la osteoporosis también tiene muchos efectos secundarios, cuando lo realmente importante en la osteoporosis es prevenirla, es que la mujer lleve durante toda su vida pues que haga ejercicio, que coma de manera adecuada, etcétera. Nosotros lo que intentamos hacer es desmedicalizar todos estos eventos que son fisiológicos en la vida de la mujer y regularlos si es necesario, ayudarlas, pero de un modo natural, con una medicina mucho más respetuosa tanto con la fisiología como con la mujer y sin efectos adversos, sin efectos secundarios. Podríamos decir que también que estamos en una fase social en donde tenemos la vida quizás demasiado medicalizada a veces, ¿no? Sí, estamos medicalizando la salud y la vida en general, Ajá. interviniendo demasiado, sí. En este sentido, nosotros las medicinas biológicas pues son mucho más respetuosas, son mucho más fisiológicas. Intentamos pues que no haya los efectos secundarios que producen según qué terapias. Nosotros cuando trabajamos con fitoterapia o con homeopatía, pues no hay iatrogenias, no hay efectos secundarios. Y de lo que se trata yo creo que es un poco esto, ¿no? De desmedicalizar la salud de los pacientes y hacer que vivan pues sus episodios de una manera más natural. Es hacer un acompañamiento respetuoso, pero no tan medicalizado. Efectivamente, no intervenir tanto, sí. Y ahora ya pasando al tema de la menopausia, ¿cómo podríamos explicar esta fase de esta etapa de la mujer? ¿Qué es la menopausia? ¿Qué síntomas conlleva? ¿Son solo físicos? ¿Cómo es todo este proceso? Bueno, la menopausia es la desaparición de la regla. Es un hecho puntual en el climaterio. El climaterio es el periodo que va desde que empieza a disminuir los estrógenos, las hormonas femeninas, y conlleva la pérdida de fertilidad hacia los 43 años aproximadamente. Pero antes de que los ovarios dejen ya de realizar la función reproductora y la producción hormonal, la mujer ya empieza a notarse diferente, es decir, pues hay desarreglos menstruales, la regla se adelanta o se atrasa, hay un aumento de la sudoración, hay alteraciones en el sueño, hay cambios en el carácter, la mujer puede estar más irritable o más ansiosa o más depresiva, etcétera. Y entonces, a medida que las reglas se van espaciando, porque normalmente la regla no desaparece de un día para otro, sino que empieza a haber irregularidades, van apareciendo nuevos síntomas. Quizá el más frecuente sean los sofocos, pero también, pues bueno, luego debido al descenso de estrógenos suele haber una atrofia en el epitelio vaginal, la piel está más seca, hay una pérdida de elasticidad. Las mujeres, pues en este periodo tendemos a ganar peso, porque hay un desequilibrio tanto a nivel de páncreas como a nivel de tiroides. Hay unas alteraciones en el metabolismo de los azúcares y de las grasas. Y luego, cuando ya estamos en la posmenopausia, pues hay más riesgo de osteoporosis, de que el hueso pierda la densidad ósea. Aparecen también síntomas de artrosis. Puede haber incontinencia urinaria en algunas mujeres, muchas también refieren que tienen pérdidas de memoria, etcétera. Pero no solo hay síntomas físicos, como los que te he explicado, sino que hay síntomas psíquicos que pueden ser pues muy molestos, muy incapacitantes para la mujer que en un periodo que está pues en su apogeo profesional y social. Y estos síntomas psíquicos no son tanto por la pérdida de estrógenos, sino por trastornos en un neurotransmisor que es la serotonina. Y esto pues nos puede dar desde calambres a retención de líquidos, a mayor irritabilidad, a cansancio, en trastornos en el sueño, etcétera. Entonces, los bajos niveles de serotonina comportan un comportamiento más agresivo. Y también pues un estado de ánimo como más depresivo, etcétera, que no llega a ser una depresión, pero que bueno, lo podemos relacionar. Si una mujer nos dice que tiene cambios en el peso, que duerme más o menos de lo habitual, que ya no encuentra placer en las cosas cotidianas de cada día, que
que tiene sensación como de no servir para nada y que además tiene una pérdida de la función cognitiva, empieza a tener lagunas o pérdidas de memoria y tal, pues podemos sospechar ahí que los niveles de serotonina están bajando. Entonces, nosotros somos partidarias en los síntomas psíquicos, pues no de dar antidepresivos, sino de dar precursores de este neurotransmisor, que es la serotonina, como el triptófano, que es un precursor de la serotonina. Entonces, de esta manera regulamos de manera muy fisiológica y muy natural este déficit que se produce de manera fisiológica. Todos estos síntomas que nos describes no se dan por igual en todas las mujeres, ¿no? Sino que... Hay algunas que refieren más, lo que les molesta más son los sofocos, pues a otras pues la pérdida de lubricación a nivel vaginal, otras pues la piel, nota mucha sequedad, que los síntomas no son los mismos para todas las mujeres. Ni tampoco en la intensidad, ¿no? Tampoco va a ser la misma en todos los casos. Ajá. Muy bien, bueno, muy interesante todo este tema, bastante denso también. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical y después continuamos con este tema, ¿vale? Muy bien, perfecto. Para contrarrestar todos estos síntomas que hemos estado describiendo de este proceso fisiológico que es la menopausia, doctora Inmaculada, ¿qué nos propone la medicina alopática, la medicina que es más natural y menos agresiva? ¿Qué nos propone para acompañar este proceso? Bueno, la medicina, cuando decimos medicina alopática nos referimos a medicina clásica, a la medicina convencional. Vale. Entonces, la medicina convencional ha tratado la menopausia con hormonas, con estrógenos, con progesterona, con afines a los estrógenos, que es la tibolona, el Voltin, por ejemplo, en el caso de la osteoporosis se trata con raloxifeno y para la pérdida de la libido que se produce en la menopausia con testosterona. Esto es lo que hace la medicina alopática. Claro, a ver, esto tiene efectos secundarios. Desde el año 2002 en Estados Unidos salió el estudio Y. Allá se estaban tratando casi todas las mujeres con terapia hormonal sustitutoria y entonces el estudio Y vio que estaba aumentando el riesgo ginecológico de cáncer de endometrio y que aumentaban los problemas vasculares. Entonces se detuvo. Aquí en España llegó un poquito más tarde, pero en el 2009 todavía el Lancet publica un estudio conforme la terapia hormonal sustitutoria aumenta, además del cáncer ginecológico y el riesgo cardiovascular, aumenta el cáncer de pulmón. Entonces, claro, nosotros los médicos que hacemos medicina biológica no somos partidarios de este tipo de terapias. Hacemos un tipo de terapias más naturales, más acordes con la fisiología. Entonces, pues ya hay estudios que han demostrado que la medicina alopática, la medicina convencional que se ha estado dando hasta ahora, pues tiene unos riesgos, ¿no? Esto se ha demostrado. Bien, y si la naturaleza es sabia, pues ¿no sería mejor no tratar algo fisiológico como es la menopausia? O sea, no medicalizarlo como si de una enfermedad se tratara. Bueno, yo creo que lo que no hay que medicalizar es situaciones fisiológicas. O sea, si una mujer vive su menopausia y no tiene mínimos problemas y tal, pues no hay que tratarla. Si realmente los síntomas la molestan, hoy en día tenemos tratamientos avalados con estudios y muy seguros para ayudar a la mujer en aquellos síntomas que más la molesten. Y de esta manera pues estamos aumentando la calidad de vida. Nosotros lo que hacemos en nuestro centro, en cualquier centro de medicina biológica, hacemos un abordaje de la mujer, estudiamos todos sus síntomas y hacemos un tratamiento holístico. No solo tratamos pues los síntomas físicos, sino que también tratamos los síntomas más psíquicos, más emocionales. Y es lo que proponemos. ¿Y cómo puede ayudar la medicina biológica a los síntomas de menopausia? La medicina biológica, como te he explicado, es multidisciplinar. Nosotros
vemos a la mujer de una manera integral, no solo estos síntomas físicos que la están molestando, sino la mujer tiene que tener un equilibrio entre su cuerpo, su mente, sus emociones y su energía. Y nosotros la ayudamos pues con homeopatía, con fitoterapia, con medicina ayurvédica, con medicina tradicional china, con terapia neural. Es decir, nosotros con todas estas terapias más naturales lo que hacen es regular este desequilibrio que supone para la mujer pues esta caída de niveles hormonales y que influye pues en toda una serie de ejes y aparatos, no solo en el sistema reproductor, en los órganos sexuales. Entonces, si una mujer acude en los primeros síntomas, nosotros podemos realmente regular, incluso alargar todavía un poquito su producción hormonal. En cambio, si nosotros le damos una hormona desde fuera, pues sus ovarios ya no van a producir más estrógeno, se va a producir una atrofia en aquel momento. Entonces, con estas terapias incluso conseguimos pues que siga menstruando durante un tiempo más. ¿Y cómo podemos tratar los síntomas psicológicos? Bueno, pues lo que estábamos hablando antes, nosotros podemos regular los niveles de serotonina, que son los que el descenso de serotonina es lo que le va a dar los síntomas psicológicos, sin acudir a antidepresivos, con precursores de este neurotransmisor, como el triptófano. Este es un modo mucho más fisiológico de tratar la ansiedad, la irritabilidad, este ánimo depresivo. Pero también los descensos de serotonina dan una tendencia al picoteo, dan retención de líquidos. Entonces, es un momento en el que ya hay una tendencia al aumento de peso. Si encima nos picoteamos más y tenemos más retención de líquidos, pues dando serotonina podemos controlar todo esto y al mismo tiempo pues el aumento de peso. Y desde la homeopatía pues hay cepas como la ignatia, la sepia, la chesis, que son remedios homeopáticos que también son muy útiles para estos trastornos del comportamiento que se producen en la menopausia. ¿Qué tratamientos se está comprobando que son los más efectivos para asegurar una buena calidad de vida? Y más concretamente, para los sofocos, para la sequedad vaginal, para la fragilidad y la elasticidad de la piel, para la ansiedad y para la sequedad general de los ojos, boca, piel, todos estos cambios que se producen. Pues mira, desde la fitoterapia tenemos muchas plantas medicinales como la cimicífuga, el ñame mexicano, el william, el sautgatillo, las isoflavonas de soja. Todas estas plantas nos son muy útiles para regular todos estos síntomas. La cimicífuga, por ejemplo, en Alemania, en Japón, Inglaterra, en China y en Rusia está registrada en las farmacopeas. La FDA americana la considera un suplemento dietético, pero por ejemplo la Comisión Europea Alemana la recomienda para la menopausia. Hay estudios observacionales, multicéntricos, que están hechos en varios países como Alemania, Suiza, Austria, Italia y España, en una población como de unas 1.250 pacientes, que demuestran que si combinamos diferentes cepas homeopáticas podemos tratar los síntomas de menopausia. Y esto en Alemania, por ejemplo, lo cubre la Seguridad Social. De manera que la homeopatía también es una alternativa terapéutica muy fiable para tratar los síntomas de menopausia y que tiene mucha aceptación por parte de las pacientes. La ventaja de todos estos tratamientos es que son inocuos y la mujer los percibe como un tratamiento natural, que es mucho más respetuoso con su fisiología. Y además pueden prolongarse en el tiempo, porque claro, los síntomas duran pues un tiempito y tienen muy buena tolerancia y mejoran mucho la calidad de vida de la mujer. Entonces, en otros países de la Unión Europea todo este tema está mucho más avanzado, por lo que veo.
Sí, está muy introducida. En Alemania la homeopatía se utiliza muchísimo, en Francia también.